¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad la idea es que podamos retomar algunos de los conceptos vertidos en el audio anterior y además poder sumar otros nuevos conceptos, desarrollos y nociones que de manera articulada nos permitan ir vislumbrando los pasos que fue dando Freud en su intento de definir la estructura del aparato psíquico, es decir, cómo Freud fue bosquejando un primer modelo de estructura y funcionamiento psíquico que llamó primera tópica. En el audio anterior también les enfaticé el hecho de que Freud se vio forzado a forjar una teoría del aparato psíquico. Eh, Fue un intento por responder al enigma que presentaba la histeria, un enigma cuya vigencia denunciaba, por un lado, la indiferencia, pero fundamentalmente la insuficiencia del modelo médico hegemónico en dar respuesta a este prototípico modo de padecimiento neurótico. También les había mencionado que Freud proviene de la medicina. Freud era médico, especialista en neurología, y es desde estos conocimientos en que empieza a bosquejar, que empieza a organizar las concepciones propiamente psicoanalíticas, ¿no? Él inicia su trabajo uniendo al aparato psíquico según el modelo del arco reflejo, ¿no? Un arco reflejo que va a ser complejizado desde la perspectiva freudiana. Eh, la expresión psicoanalítica que da cuenta del funcionamiento al modo del arco reflejo proviene también de otra disciplina, que es la física, y va a ser introducido bajo la principio de inercia, si uno sigue la lógica del proyecto de psicología para neurólogos, un texto que Freud escribe, en realidad es complejo, pero tiene que ver con lo que emerge de un cruce epistolar con Fliess, allá por 1895, que es publicado póstumamente en 1950. Bueno, esto ahí Freud desarrolla la idea de principio de inercia y si no la vamos a poder retomar o reencontrar de una manera un tanto diferenciada en el texto de 1920, en Más allá del principio de placer, a través de una nominación distinta, que es principio de nirvana. Pero bueno, rápidamente les diría que este principio implica la tendencia a realizar una descarga total y absoluta del quantum excitatorio que circula en la estructura para lograr el estado de reposo inicial. Este principio yo lo ubicaría en términos didácticos como un tiempo cero, digamos, no hay aparato psíquico porque no hay posibilidad de ocupación representacional, hay un drenaje absoluto. Entonces, a Freud se le hace necesario considerar un segundo principio que va a emplazar en el desarrollo ontogenético como un principio inhibidor del que les acabo de mencionar, y se va a referir al principio de constancia como ese principio que va a destituir el funcionamiento inercial. Ese principio de constancia, por supuesto, va a estar relacionado con la tendencia a mantener constante en un nivel lo más bajo que pueda la energía que circula entre los sistemas o instancias del aparato psíquico. Entonces se empieza a producir las primeras alteraciones permanentes del sistema, los primeros registros y la primera contención energética. Ya no todo se excluye, ya no todo se drena, queda una marca y a partir de ahí el aparato psíquico va a estar permanentemente recargado, por supuesto en un nivel lo más bajo posible. Esta es la teoría económica del principio de constancia. Pero para acercarlos nuevamente a algunas consideraciones más del orden de lo pragmático, piensen en este sentido. El principio inercial, como principio no psíquico todavía, implica la búsqueda de descarga absoluta. En cambio, el principio de constancia ya implica cierta retención energética e inscripción psíquica, por lo tanto es un principio que busca específicamente la retención energética en un nivel o en un umbral bajo, ¿sí? Les había dicho que también es fundamental entender la expresión o la noción freudiana de vivencia o experiencia de satisfacción, ¿no? Esta expresión Freud la va a utilizar para dar cuenta del proceso de apaciguamiento o de cancelación en el lactante de una necesidad de orden funcional, de orden biológico. La figuración que ustedes podrían hacerse
es la de un niño, un bebé, digamos, que inmediatamente después del nacimiento experimenta una serie de estímulos de orden endógeno que son tremendamente displacenteros, ¿no? Esta sensación, esta vivencia es de un dolor, de un displacer apremiante. El paradigma, digamos, para que ustedes lo puedan ir localizando con mayor claridad, podría estar representado por el hambre. Es decir, el bebé entonces nace, siente hambre, es incapaz de autoengendrar una acción específica tendiente a cancelar ese estímulo displacentero y se vuelve tremendamente necesario que haya un otro, ese otro puede ser la mamá, el papá o cualquier otro, que lo asista, ¿no? Que realice por él la acción específica. ¿De qué manera lo va a hacer? Bueno, ofreciéndole la teta, una mamadera o cualquier otro subrogado que le permita al niño satisfacer esa necesidad. Esta experiencia, esta experiencia que se inicia con una necesidad de orden endógeno y con la satisfacción a partir de la apoyatura en un otro, esta experiencia va a formar parte del núcleo de las representaciones de cosa. Y en ella se van a subsumir tres registros mnémicos que van a estar también articulados. Uno de ellos va a estar asociado al recuerdo de la acción realizada con y por el objeto. ¿Eh? Hay un registro de qué hago con ese objeto y qué hago qué hago con ese objeto y qué hace ese objeto conmigo, ¿no? El segundo registro mnémico va a estar relacionado con el recuerdo de ese objeto que generó específicamente la satisfacción. Y finalmente, el recuerdo de la satisfacción propiamente dicha, ¿no? Es el recuerdo de satisfacción lograda. Esta vivencia de satisfacción va a poner, una vez constituida, una vez representada en lo psíquico, va a poner en marcha el deseo. ¿De qué manera? Bueno, el niño nuevamente, en algún momento posterior, va a sentir la misma urgencia que sintió en el pasado, es decir, se va a generar una nueva tensión. Esa tensión va a hacer que inmediatamente el niño recargue la huella y el cumplimiento de deseo de esa vivencia de satisfacción. Es decir, cuando el niño vuelva a sentir necesidad, cuando vuelva a sentir hambre, va a, a realizar un sobreinvestimiento, es decir, una recarga de ese registro, de esa representación asociada a la vivencia de satisfacción, y la va a revivir de manera alucinatoria. Y en esa reviviscencia alucinatoria de la vivencia de satisfacción se va a cumplir el deseo. ¿Eh? Es decir, se va a alucinar las condiciones de satisfacción. O sea, este movimiento psíquico se hace con total y absoluta prescindencia de un otro externo, ¿no? Pero justamente a causa de esto, el recurso alucinatorio se va a volver ineficaz porque, bueno, no va a generar y no va a comportar la satisfacción buscada. Por lo tanto, y ahí empieza a transformarse lo que sería el yo real, inicial o primitivo en un yo placer purificado, que también de esto les voy a hablar en breve. Bueno, en ese instante, el niño entonces, que en ese instante donde no encuentra la satisfacción buscada por ser ineficaz, el lactante va a abandonar de a poquito la carga o la investidura alucinatoria y va a conducirse en búsqueda de la percepción real del objeto y su satisfacción en el mundo externo, ¿no? Esto que acabo de explicar, bueno, tiene enormes repercusiones e importancias, tanto en las formas y los modos en que se va a ir configurando el deseo, la sexualidad, el yo, bueno, tiene, insisto, múltiples implicancias. Pero en este caso, lo que yo quería mencionarles era cómo se va construyendo un sistema de registros mnémicos que están por fuera, aunque están lindantes, del polo perceptivo, ¿sí? Estas van a ser las primeras inscripciones psíquicas. Una de ellas, la más jerarquizada, es la que se produce a propósito de la inscripción de la vivencia de satisfacción, ¿sí? Bien, si nos introducimos rápidamente a la primera tópica, digamos que va a estar constituida por tres sistemas psíquicos, y en esto va a ser enfático Freud, que siempre van a presentar una orientación espacial constante. Pero les alerto rápidamente que no tiene esto que ver con una referencia anatómica o con un sustrato orgánico.
La idea de localidad, de provincia, así la van a encontrar, localidad, provincia o lugar psíquico, es en Freud siempre analógica, es virtual, es decir, es imposible o incapaz de hallarse en la opacidad de lo tridimensional. ¿Sí? Eso manténganlo siempre en vilo. Estos sistemas entonces van a estar, Freud los va a llamar inconsciente, preconsciente y consciente. Siempre de alguna manera la idea freudiana es que están en conflicto, ¿sí? Estos sistemas están en conflicto porque el inconsciente va a buscar realizar sus deseos, va a buscar canalizar las pulsiones y el preconsciente se va a oponer al libre, no le va a permitir el libre exutorio a estos deseos. Eh, Les aclaro rápidamente algunas cuestiones, que es que en este texto Freud es bastante ambagioso en algún punto en relación a qué características le va a adjudicar o atribuir al sistema preconsciente-consciente o preconsciente-consciente. Es decir, respecto al inconsciente no va a haber duda, ahora se lo voy a explicar. Pero en algunos tramos del texto, Freud toma al preconsciente-consciente como un sistema y en otros tramos separa al preconsciente de la conciencia por medio de una segunda censura. Yo les voy a hablar del inconsciente y del preconsciente consciente como sistema, pero de todas maneras voy a hacer una breve reflexión sobre la diferencia cualitativa que podemos establecer y además funcional entre el preconsciente y la conciencia, o entre el preconsciente y el consciente. El inconsciente, rápidamente les digo, está regido por el proceso primario. Este proceso primario está al servicio de la concreción del deseo inconsciente, ¿sí? La energía que circula dentro del sistema inconsciente es libre. Los mecanismos que vamos a encontrarnos funcionando básicamente son el de condensación y el desplazamiento. Estos mecanismos van a facilitar la fluidez y el dinamismo de los contenidos representacionales, ¿sí? Las representaciones pulsionales, gracias a estos mecanismos de condensación y desplazamiento, se van a orientar en procura del cumplimiento o realización de deseo. Digamos, el paradigma de ello es la alucinación. Pero estos dos mecanismos los vamos a abordar a su debido momento, cuando tomemos, por ejemplo, en este texto, en Diatraum Nocturne, digamos, en la interpretación de los sueños, cuando tomemos el sesgo onírico y el trabajo del sueño, los vamos a reencontrar y ahí van a estar explicitados. Y también los vamos a volver a ver en las conferencias de 1916, en las conferencias 17 y 18 que va a girar en torno de la formación de síntomas, ¿sí? Sigamos un poquito con este sistema que se ubica tópicamente al lado del preconsciente y entre medio del polo perceptivo y el preconsciente, digamos. El principio de placer es otro de los principios que va a regir el funcionamiento del inconsciente e implica básicamente la búsqueda compulsiva, inmediata y sin dilación del placer y la evitación del displacer, ¿sí? Además, podemos mencionar otras propiedades, pero yo se las voy a mencionar simplemente porque después las van a reencontrar en el texto de lo inconsciente, texto metapsicológico de 1915, específicamente en el capítulo que habla sobre las propiedades del inconsciente, que es el capítulo 5. Pero les adelanto que además el inconsciente vamos a encontrar características como la temporalidad, es decir, las representaciones están ordenadas sino la lógica temporal cartesiana, hay ausencia de contradicción, bueno, le da un valor, una impronta a la fantasía por sobre la realidad externa, la representación que predomina en el inconsciente es representación de cosa, que son componentes o contenidos esencialmente visuales. Digamos, y algo que me parece menester esclarecer es esto, que es fundamentalmente que los contenidos del inconsciente son incapaces de llegar como tales a la conciencia, ¿eh? Eso lo tienen que tener muy claro porque después vamos a ver por qué motivo, y ahí en ese motivo vamos a encontrar la represión primaria como fundante de este motivo, por el cual solo los contenidos inconscientes pueden transferir o exteriorizar sus afectos sus efectos en la conciencia, digamos, pero no pueden aparecer tal cual son, ¿eh? Bueno, esto respecto del inconsciente. Además, en el inconsciente nos vamos a encontrar con los representantes pulsionales y las representaciones reprimidas primaria y secundariamente. Pero esto es más complejo, ya lo iremos viendo fundamentalmente en el texto de la represión y el inconsciente. Siguiendo con lo que quedaba, el preconsciente, para Freud, se puede definir tranquilamente como el inconsciente descriptivo. Es decir,
como aquellas representaciones inconscientes, pero que son capaces de venir conscientes si se les arroja investidura de atención. Es decir, si uno le transfiere atención, las puede volver conscientes. ¿Sí? Eso es interesante, porque las otras no pueden llegar, pero las que están en el preconsciente son inconscientes porque están en un estado de latencia, digamos, pero si yo las busco, las puedo encontrar. Entonces, esto es lo que Freud relaciona con el preconsciente, lo que es inconsciente por el momento, digamos, pero si yo le arrojo investidura de atención, lo torno consciente. Además, hay energía ligada, ya en el proceso, en el preconsciente de la conciencia nos encontramos con energía ligada, acuérdense que la otra es energía libre. El proceso que predomina es el proceso secundario, que está relacionado con acciones vigiles, con la atención, con el lenguaje, etcétera, ¿no? Y un principio fundamental, que es un principio también económico, al igual que el principio de placer, es una evolución ontogenética del principio de placer, que es el principio de realidad, que también va a seguir buscando la satisfacción o el placer, pero mediante rodeos. La acción específica es realizada siguiendo los imperativos del super yo, es decir, las exigencias internalizadas, y también las posibilidades que nos permite la realidad, de modo tal que entonces mediante la acción específica y, perdón, mediante el examen de realidad y los imperativos del super yo, en función de estos dos amos en algún punto, va a poder realizar la acción específica para encontrar la satisfacción buscada. El principio de realidad es un derivado de otro principio que se llamaba adecuación afines. También Freud lo piensa en este texto, y lo interesante es que es heredero de la doctrina darwiniana. O sea que fíjense cómo esta idea de que Freud, cuando desarrolla el psicoanálisis no surge de la nada, ¿no? Ya hemos visto que dos de los principios nucleares del funcionamiento psíquico, dos de los principios económicos, uno deriva de Darwin y otro de la física newtoniana. Así que bueno, me parece que es muy importante señalar esto. Y la conciencia, bueno, la conciencia también, por supuesto, goza de esta lógica secundaria, está regido por el proceso secundario, pero en este texto en particular va a ser definida como un sistema capaz de percibir o encargada de percibir cualidades psíquicas, ¿sí? Está asociado al polo perceptivo. Conciencia y percepción siempre se van a copertenecer y se excluyen de la memoria, ¿sí? O sea, donde hay memoria, no hay conciencia, no hay percepción. El polo perceptivo asociado a la conciencia tiene que estar libre de estímulos, tiene que ser poroso. Por eso decimos que tras la barra del polo perceptivo se encuentran los registros mnémicos, o sea, en dos sistemas distintos. ¿Sí? Una cosa es el registro y la alteración permanente del sistema a modo de huella mnémica, y otra cosa es la percepción. ¿Sí? En este texto está insinuado, pero va a quedar tremendamente claro a partir de la segunda tópica, es decir, la teoría estructural del aparato psíquico de 1923, cómo la conciencia empieza a abandonar el estatus de sistema para pasar a ser concebida de una manera totalmente distinta como un estado, como una cualidad o como una condición psíquica. ¿Sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Porque se va a reforzar la idea de que la estructura psíquica, sobre todo en los últimos años de Freud, es un ello psíquico, es un puro inconsciente, es un puro inconsciente, y la conciencia sería un estado parcial, provisorio, una cualidad o condición psíquica. Bueno, eh, creo que desarrollado los temas esenciales que habían quedado pendientes, y pude incluir algunos otros correspondientes al módulo 2. Así que voy a terminar el audio. Les agradezco la escucha y les pido por favor que lean, que escuchen nuevamente el audio tantas veces sean necesarias, para que una vez que estemos en el Zoom podamos retomar los emergentes que surgieron a propósito de estos contenidos.